Bienvenido. Estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.diagonal español. Hoy continuamos con nuestra serie Encontrando Esperanza con el tema Obedeciendo Autoridades. Sabe que esta serie ha sido bastante interesante y quiero comentar algo rápido para darle un poco de contexto a lo que veníamos hablando. Los seguidores de Cristo del primer siglo fueron maltratados y perseguidos por creer en Jesucristo y obedecerlo. Comenzando en Jerusalén a manos de sus hermanos judíos, aunque parezca mentira, la persecución se extendió al resto del mundo. Donde quiera que se reunían los cristianos, y alcanzó su punto álgido cuando Roma decidió eliminar del imperio a los de Cristo, quienes no se inclinaban ante el César. Pedro, que es el autor de esta carta, conoció la persecución de primera mano. Fue amenazado, fue golpeado, fue encarcelado muchas veces. Y él había visto morir a sus hermanos en la fe. Y a la iglesia él la había visto dispersarse. Sin embargo, conocía a Cristo y nada podía sacudir su confianza en su Señor resucitado. Sin embargo, así Pedro escribió a la iglesia esparcida que sufría por la fe, dándole consuelo y esperanza y exhortándola a seguir siendo fiel a Cristo. Quiero que veamos un pequeño recorrido por esos pasajes. Y vamos a ver que Pedro comienza en el capítulo 1 agradeciendo a Dios por la salvación. Si podemos pasar al slide. Pedro comienza agradeciendo a Dios por la salvación. Ahí lo podemos ver. Y ahí van a estar los pasajes a un lado. Número 2, las pruebas refinarán su fe, le dice a la iglesia. Deben creer a pesar de las circunstancias, pues muchos en épocas anteriores creyeron en el plan de salvación de Dios. Número 3, aún los profetas antiguos escribieron acerca de esto sin entenderlo. Ahora la salvación ha sido revelada en Cristo. Recuerde que estamos haciendo un recorrido por los capítulos anteriores. 4, en respuesta a tan grande salvación, Pedro llama a sus lectores a vivir una vida santa. Qué difícil. A poner su confianza en Dios con un temor reverente, a ser sinceros y a estar llenos de amor, y a llegar a ser semejantes a Cristo. Número 5, Jesucristo es la piedra viva sobre la cual se edifica la iglesia. Es también la piedra rechazada que causa el tropiezo y la caída de los desobedientes. La iglesia edificada sobre esa piedra será el sacerdocio santo de Dios. Y número 6, después Pedro explica cómo deberían vivir los creyentes durante los tiempos difíciles. Los cristianos deben ser intachables mientras imitan a Cristo en todas sus relaciones y funciones sociales. Los esclavos con sus amos, los esposos con sus esposas en su matrimonio, los de la iglesia entre sí y con sus vecinos. Y ese es el lugar donde nos encontramos ahora. Vivir como creyentes, vivir de una manera intachable, imitando a Cristo en todas nuestras relaciones, en todas nuestras funciones sociales. Eso es donde vamos a compartir el día de hoy. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, verso 13 y 14. Yo lo puse un poquito antes del 11 para que tengamos también contexto de lo que viene antes. Lo puse en dos versiones para que lo podamos entender. Le damos lectura en el nombre de Jesús. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Vamos a pasar al siguiente y para tenerlo un poquito más claro.
Esta es palabra de Dios para todos. Dice, estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán al Dios el día que venga a juzgar a todos. Por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano, tanto al emperador, que es la máxima autoridad, como a los gobernadores que son enviados por el emperador para castigar a los que hacen el mal y elogiar a los que hacen el bien. Hoy tocó un tema bastante controversial y hoy vamos a hablar sobre la autoridad. Y muchos me dirán, ¿qué tiene que ver la autoridad con vivir como un creyente, como un nuevo creyente en Cristo, vivir una vida ejemplar? Vamos a analizar un poco qué quiere decir la palabra autoridad. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Todo se escucha bien? Ok. Lo siento muy calladitos. Le voy a pedir por favor a los que están en producción que no me pasen la imagen de Messi, ¿ok? Esa no. Esa no va hoy. No, esa no. Ok. Hoy los voy a tener bastante entretenidos. Vamos a hablar de un poco de autoridad. Pero, ¿qué es la autoridad? Generalmente cuando, no lo lean todavía, no hagan trampa. Generalmente cuando uno piensa en autoridad, ¿qué es lo primero que se viene a la mente de uno? La policía. Que no voy a andar rápido en el freeway. 91 nomás dice el hermano acá. Generalmente uno piensa, cuando le dicen autoridad, yo pienso en los gobernantes, es lo primero que pienso. Pero vamos a ver que autoridad no solo tiene que ver con gobernantes, con policías, con nada de lo que usted quizás se imagina así como de primeras. La palabra autoridad proviene del latín, bueno, yo no hablo latín, así que espero pronunciarlo bien, del latín autoritas, derivado del verbo augere, que significa aumentar, hacer crecer y magnificar. ¿Qué significa? Aumentar, hacer crecer o magnificar. La autoridad que implica acatamiento u obediencia, pero no sustentada en la coacción ni en la persuasión, sino en el reconocimiento legítimo por parte del que obedece en relación con el que manda. Si la autoridad debe recurrir a la coacción o persuasión para realizar su voluntad, entonces en realidad resulta que hay un déficit de autoridad. O sea, si usted tiene que decirle a alguien, o lo haces, porque si no, a sus hijos, ¿no? Te quito tus videojuegos, no te dejo salir por un mes. Entonces dice que hay un déficit de autoridad. Si tiene que coaccionar a alguien para que haga lo que usted le está pidiendo, quiere decir que hay un déficit de autoridad. Tiene que coaccionar a alguien. Otro vocablo también derivado del verbo augere, que es autor, dice que no se identifica con quien crea o inventa algo, o sea, no es un creador o un artifex, sino más bien con quien logra que una obra prospere, se magnifique y llegue a constituir de algún modo un legado. ¿Se entendió? O sea que la autoridad es aquella que aumenta, que hace crecer, que trae un impacto positivo a la vida de las personas. ¿Y quién representa autoridad? Vamos al siguiente, para que veamos cuánto de autoridad podemos tener a nuestro alrededor y quizás no nos habíamos dado cuenta. Sobre todo está Dios. Sobre todo, es la mayor de todas las autoridades. Después tenemos la familia. Dentro de la familia, la autoridad, el padre, la madre, los hijos. ¿Sabe que hasta entre hermanos hay autoridades? Porque generalmente siempre hay uno que es el más
mandón, es el que más sobresale de todo, que generalmente siempre es el más pequeño, aunque debería ser lo contrario, ¿no? Pero siempre el más pequeño es el tirano de su casa. Hasta los padres a veces hace que hagan cosas que los padres no quieren. Después tenemos al gobierno. Y ahora sí, dentro del gobierno tenemos líderes nacionales, autoridades locales y ciudadanos. Y por último tenemos al trabajo, que podemos tener a nuestros jefes, sí, ese gruñón que usted no quiere, jefes y empleados. Siempre, también entre empleados, también hay ciertos rangos, niveles de autoridades. No es lo mismo un manager que un empleado que recién está comenzando, ¿no? O sea, hay diferentes niveles. Ahora, si podemos pensar en el término de autoridad, que es lo que leímos al principio. Se supone que cualquier tipo de autoridad, cualquiera sea, debe hacer crecer, debe magnificar, debe ser el ejemplo de lo que está liderando, sobre quiénes quiere ejercer autoridad. Y si miramos a Dios, ¿Dios cumple con esas ciertas características? Sí, porque Dios nunca ha fallado. Nunca se ha equivocado. Es el mayor de los ejemplos que tenemos, por eso es nuestro referente. ¿Amén? Ahora, si usted piensa, como padre, usted se ha equivocado, no levante su mano. Como hermano, usted se ha equivocado, no levante su mano. Sobre el gobierno, nuestros gobernantes se han equivocado. Muchísimo. Ahora, si Dios desde el comienzo fue la autoridad suprema, fue el gobernante supremo y sobre todo ejemplar. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a sacar un poco de onda. Vamos al siguiente. En la Biblia, Dios es presentado como la autoridad máxima, personal y fuente de toda autoridad. Vamos a leer Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Amén, eso. Y Salmo 119 dice que Dios dio autoridad a los reyes de Israel, a sacerdotes, a profetas y a la palabra escrita de Dios. Por supuesto, sin pensarlo, la palabra escrita de Dios, a esto Dios le dio autoridad. Le dio autoridad completa sobre nuestras vidas. Y vamos a ver diferentes tipos de autoridades, porque como decíamos, no todas las autoridades cumplen con el rol o tienen las características que deberían tener. ¿Están bien? ¿Sí? Estamos ahí. Ok. Esperen que me hice un despapalle acá con mis apuntes. Ok. Vamos a ver entonces los tipos de autoridades que tenemos. Antes, otra vez más, dos pasajes que nos hablan sobre lo mismo. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí, dice Dios, reinan los reyes. Los príncipes determinan justicia y por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Proverbios 8:14 al 16. Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea que Dios estableció todos los tipos de autoridades que existen, los que vimos en ese triángulo. Y vamos a ver por qué hay autoridades o qué tipo de autoridades tenemos a nuestro alrededor. Vamos a ver que hay autoridades ausentes. ¿Cuáles son las ausentes?
Jueces 21-25 dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Jueces 17:6 dice lo mismo, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. ¿Qué pasa cuando no está la autoridad? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando el jefe no está vigilando? Usted sabe que yo hace un tiempo, cuando recién llegué a Estados Unidos, trabajé en una compañía que los empleados se robaban las cosas. Y eran súper descarados porque muchas veces a plena luz del día, porque si usted me dice, ok, el empleado se robó las cosas pero fue a escondidas en la noche y abrió y quitó y se llevó todo para su casa, lo creo. Pero hay gente que cuando la autoridad no está presente, ¿qué sucede? Suceden cosas, desorden. ¿Qué es lo que pasa? Cuando de repente usted se ausenta. Nosotros estamos en el proceso de ser padres con mi esposa. Estamos muy contentos por esa bendición de Dios. Pero yo siempre le digo al Señor, Señor, prepáranos, por favor. Señor, danos sabiduría. Porque sí, he visto muchos ejemplos, he visto muchos niños, he cuidado niños. Y cuando los padres no están presentes, de repente el líder de los hermanos, que generalmente, como dije, es el más pequeño, siempre anda trepado arriba de algún mueble, o de repente se cayó, o la casa se incendió. Son cosas extremas, pero suelen suceder. Y todo eso sucede cuando ¿qué? Cuando la autoridad no está presente. Y después podemos poner otros ejemplos de qué pasa cuando un padre de familia no está. Cuando una mamá tiene que enfrentar su responsabilidad como madre y como padre al mismo tiempo. ¿Qué sucede en esos casos? Generalmente, con la ayuda de Dios, esa madre puede guiar a sus hijos de manera correcta, pero no es el plan que Dios diseñó. No es el plan que Dios diseñó. Dios diseñó al padre, Dios diseñó al hombre como cabeza de su hogar. ¿Y qué pasa cuando ese padre no está? Generalmente hay ciertas deficiencias, hay ciertos faltantes en una familia. Vamos a pasar al siguiente, que son autoridades injustas. Dios establece leyes para gobernar la nación. Vamos a ver en Deuteronomio 16, 18 al 20, cuando Dios les estaba dando al pueblo guías sobre cómo gobernar. Dios les dijo, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes sobornos, porque el soborno siga a los ojos de los sabios. Y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Autoridades injustas. ¿Qué hacen las autoridades injustas? Acá podemos ver algunos ejemplos. Generalmente las autoridades injustas hacen acepción de personas. Los de la familia tienen más privilegios que los ciudadanos normales. Y eso sucede. Vemos que hay soborno. Hay soborno. Eso sucede mucho cuando uno piensa, por ejemplo, en la policía. Ha pasado en muchas ocasiones, he visto, he oído sobre esas situaciones cuando el oficial te dice, uno va manejando por la carretera y de repente te para un oficial. Generalmente esto no sucede acá, pero sí en mi país sucede mucho. Sucede mucho. Y de repente te dicen, pero como que la carretera está cerrada y no puede pasar. Y la persona se queda así como, pero ¿cómo si no hay ninguna señal? Todo está abierto.
Pero, dice el oficial, a lo mejor se puede abrir un poquito si el señor bolsillito se pone un poco más contento. Mire, y hasta habla el bolsillo y todo. Y ya la persona dice, ya me están pidiendo coima, ¿qué voy a hacer acá? Y de repente ni sirve decirle al oficial, no, oficial, es que manejo pura tarjeta de crédito. Hasta ahora tienen, hasta el Podnext tienen así para que vos escanees ahí tu tarjeta y no se preocupe, manejamos todas las tarjetas de crédito, débito, Mastercard, Visa, lo que usted quiera. Fíjese que hasta se pusieron más profesionales y tecnológicos. Hay autoridades injustas todo el tiempo. Y vamos a ver que también hay autoridades ideales. ¿Cuál es una autoridad ideal para Dios? Vamos a leer Deuteronomio 17, 14 al 20. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti a que Jehová tu Dios escogiere. Fíjense que el plan de Dios sí era que Israel tuviera un rey, pero Dios le dijo, es el que yo les voy a escoger. Ciertamente pondrás por rey sobre ti a que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda ¿qué? A temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hay cosas muy, muy interesantes acerca del corazón de Dios sobre un rey para Israel. Y sabe que un rey ideal es aquel que, o un gobernante ideal, o una autoridad ideal. Yo quiero que cuando hablemos de autoridad o gobernantes, usted piense automáticamente en cada una de esas autoridades. No quiero que solo piense en el gobierno. Piense en su padre, piense en su madre, en sus hermanos, sus hijos. Piense en la autoridad que Dios les ha dado a usted. Y fíjese para Dios cuál es la autoridad ideal. No aumentará para sí caballos, o sea, no se va a llenar de cosas materiales. No hará volver al pueblo a hacer las cosas que hacían antes en Egipto, o sea, no van a volver a su vida pasada. No amontonarán oro ni plata. Y una de las cosas que me llama la atención y me parece la más importante es al final cuando dice que tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas estas palabras por ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Cuando la palabra de Dios gobierna nuestra vida, la autoridad cambia totalmente. ¿Qué sería de hoy nuestro gobierno, nuestros presidentes, cada uno de nuestros gobernantes, nuestra familia? ¿Qué sería si cada uno de ellos pudieran abrazar la palabra de Dios, poner por práctica cada una de las cosas que Dios nos aconseja? Sería un mundo diferente. Amén. Sería un mundo totalmente diferente. Pero ¿sabe qué? A pesar de que
como somos rebeldes, el pueblo de Dios no hizo lo que Dios le pidió. Dios le dijo que Él iba a elegir la autoridad, Él iba a elegir el gobernante adecuado, el rey adecuado para ellos, y adivinen qué, no hicieron caso. Si vamos a 1 Samuel, vamos a ver que Samuel le advierte al pueblo cuáles serían los problemas de tener un rey. Como le dije, cuando Samuel, el profeta de Dios, cuando todavía no había reyes en Israel, él puso a sus hijos como jueces de Israel. Pero al pueblo no le gustó. ¿Por qué no le gustó? Porque sus hijos no estaban haciendo lo mismo que él había hecho toda su vida, que era seguir el camino de Dios. Por eso Israel le dijo a Samuel, el pueblo le dijo a Samuel, Samuel, queremos un rey. Ay, pero todavía no es tiempo, todavía Dios no lo quiere para ustedes, todavía no. Queremos un rey, queremos un rey. Y eso pasa generalmente cuando no queremos obedecer a nuestra autoridad, ¿no? Los caprichos, no, yo quiero que sea ahora, no quiero que sea después, ahora, mi tiempo, mi momento. Y Dios le dijo, bueno, dáselos. Dice, no te están rechazando a mí, a ti, me están rechazando a mí. Porque yo soy el que guío a mi pueblo, porque yo soy el que los conduzco por donde yo quiero que ellos vayan, donde a mí me parece que es seguro. Dios les dio un rey y Samuel le advirtió al pueblo cuáles iban a ser los problemas de tener un rey. Pero al pueblo no le importó. No le importó. Y Samuel se lo advirtió, le dijo, los jóvenes serían reclutados al ejército. Los jóvenes tendrían que correr delante de su carro. Habrían obreros esclavos. Tomaría lo mejor de los campos y viñedos. Usaría la propiedad ajena como beneficio personal y exigiría la 10ª parte de las cosechas y el ganado. A pesar de todo eso, fíjese qué interesante, que a pesar de todas las cosas que un rey les iba a provocar, tener un rey les iba a provocar, no les importó y quisieron tener un rey a toda costa. El día de hoy quería presentar el texto principal, que es 1 de Pedro 2. Empezamos del 11 al 15, el primero. Disculpen. Empezamos, del 11 al 14, y dividí el texto en 3 partes. Primero del 11 al 14, después el 15 y por último el 16 y 17. Vamos a pasar al 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vamos a leerlo en palabra de Dios para todos. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que de esa manera los insensatos dejen de hacer acusaciones ignorantes en contra de ustedes. ¿Cuáles eran las acusaciones ignorantes que hacían acerca del pueblo de Dios? Es interesante que mientras las poblaciones judías de las ciudades del imperio tenían continuas agitaciones por derechos civiles, los judíos eran bastante revoltosos. Pero generalmente ellos tenían agitaciones por derechos civiles, pero por otro lado, y por razones religiosas, esas poblaciones se aislaban de la vida política. O sea, ellos no querían saber nada con el gobierno. ¿Por qué? Porque esas poblaciones, a través del imperio, tenían un resentimiento contra los judíos y contra los cristianos porque no estaban dispuestos a participar en lo que ellos consideraban idolatría. ¿Qué pasaba en ese tiempo? En ese tiempo generalmente se adoraba al César, se tenía como la mayor autoridad. Y la autoridad, o sea, para ellos iba hasta tal punto, hasta tal extremo, que realmente en ese tiempo ellos querían adoración. Querían que las personas se
inclinaran ante ellos, que los adoraran. Y por eso el pueblo de Dios generalmente en esa época estaban que no querían saber nada con la política, nada con los gobernantes. Y los pensadores paganos se quejaban de que los cristianos no entendían cuál era su obligación cívica y afirmaron que los cristianos debían aceptar puestos públicos en bien de la preservación de las leyes de la piedad. Pero los eventos públicos a cargo de funcionarios municipales y provinciales incluían ¿qué? Adoración a dioses y diosas tradicionales de la sociedad. Y con el tiempo se llegó a adorar al emperador como una deidad. Es por eso que el pueblo no quería estar involucrado con las autoridades, no querían saber nada. Y es por eso que al mismo tiempo hablaban mal de los cristianos. Y quizás a veces pasa hasta el día de hoy, que, oh no, él es cristiano, él está encapsulado, él está en su mundo, él no quiere saber nada. Yo he escuchado a muchos cristianos decir, oh no, yo no quiero saber nada con política, a mí no. Pero realmente si pensamos bien, es importante a quién elegimos como nuestros gobernantes. Son ellos el modelo ideal de lo que nosotros queremos como cristianos, de lo que queremos como gobernantes. Queremos realmente personas que desechen a Dios, que aprueben leyes como el aborto, cosas como la homosexualidad, todo está bien, no pasa nada. ¿Queremos realmente ese tipo de gobernantes? No. Entonces para el pueblo sí es importante, para los cristianos sí debe ser importante quién va a estar en ese lugar. Y como les dije al principio, cuando pensamos en autoridad, no me refiero solamente a políticos. Me refiero también a quién no quiere un padre que esté aferrado a la palabra de Dios. ¿Quién no quiere una madre que esté envuelta en la iglesia, que esté sirviendo, que sea un ejemplo para sus hijos? Vamos a pasar al número 3. Primera de Pedro 2:16 al 17. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos a leerlo en Palabra de Dios para todos. Vivan como gente libre, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios, respeten a todos, amen a los hermanos de la familia de Dios, teman a Dios y den honor al emperador. ¿Están vivos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Yo sé que es mucho para estudiar. A algunos ya se le fundieron los fusibles por ahí. Puedo ver el humo desde acá, pero no sé si es la luz o el humo que los estoy haciendo pensar. Hay un texto en Romanos, capítulo 13, del 1 al 7, que creo que grafica muy bien sobre cómo se unen la autoridad con el amor y con el servicio a Dios. Y dice, todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Las autoridades no están para los que hacen el bien les tengan miedo. Por lo tanto, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán. Porque el que gobierna es un siervo de Dios para tu beneficio. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Él es el siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Por eso es importante obedecer a las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarlas. También para eso pagan ustedes impuestos, porque los gobernantes son siervos públicos de Dios y dedican su tiempo a cumplir su trabajo.
paguen sus deudas. Si deben impuestos, páguenlos. Respeten al que tengan que respetar y denle honor al que le tengan que dar honor. Hasta el IRS se vino a meter acá. Fíjese que qué importante que es nuestro ejemplo, como siervos de Dios. Cuando yo les dije al principio, cuando hicimos el resumen de todos los capítulos hasta llegar al día de hoy, el número 6 fue que Pedro explicaba cómo deberían vivir los creyentes durante los tiempos difíciles. Y créame que a veces no dan ganas de obedecer a la autoridad. Y si puede prestar atención al capítulo que acabamos de leer, al versículo que acabamos de leer, dice que todos debemos respetar a la autoridad del gobierno. Dice, si son buenos, no. Dice, si son malos, no. No lo dice. A veces, quizás como padres, como hijos, no somos los mejores. Pero sin embargo es la autoridad que Dios ha designado. Es el lugar donde Dios nos ha puesto. Y muchas veces como no es tan agradable obedecer la autoridad. ¿Sabe que cuando yo era más chico, era bien rebelde? Yo siempre cuando cuento mi historia me gusta contar generalmente lo más destacado, pero entre esas cosas nunca está que yo era muy rebelde. Que yo era un desgraciado, sí era un desgraciado. Sí. Yo estaba apartado de la gracia de Dios, para los que no entendieron. ¿Sabe que un día, bueno, yo vivía en un hogar y en un orfanato y vivía ahí fueron como 8 años que estuve ahí y era bien rebelde. Encima nosotros veníamos de la calle, o sea, no teníamos familia. Y nos tocó aprender todo como a la buena de Dios, básicamente. No sabíamos comer, no sabíamos cómo vestirnos, éramos tremendos. Imagínense nuestra conducta, o sea, nuestra conducta era aún peor. Así que pobres los tutores que estaban en ese hogar que les tocó recibirnos a nosotros. Y me gané muchas palizas, de todas las maneras que ustedes se pueden imaginar, la chancla, la manguera, lo que sea que usted se pueda imaginar, todo. Pero una vez, esta fue una que siempre me acuerdo, siempre eran muy estrictos con nosotros, eran muy estrictos en cuanto a los horarios. Y siempre a mí me decían, ok, Sergio, sí. Yo les decía, ¿puedo ir a la casa de mis amigos y que vamos a jugar a la computadora? En ese tiempo estaban muy de moda los juegos de rol, jueguitos así de personajes y todo. Y nos enganchábamos mucho en eso. Y, ok, me dijo la tutora, anda. Me dijo, anda y te venís de las 3 a las 5. Nos daban bien poquito tiempo, fíjese. Es verdad, nos daban como 2 horas. Cuando encima ni siquiera había transporte, o sea, ni siquiera tenía bicicleta. Yo iba caminando y me quedaba como a, no sé si 20 minutos caminando. Cuando ya llegaba allá ya se había hecho la hora. Yo me excusaba un poco a veces así también. Pero bueno, cuestión de que ese día yo tenía que estar a las 5, otra vez de vuelta en casa. Y eran las 5 y Sergio no llegaba. Y eran las 6 y Sergio no llegaba. Y eran las 9 y Sergio no llegaba. Y fueron las 12 y Sergio no llegaba. Era bien rebelde, fíjese. Y sabe que hasta el otro día Sergio no llegó. Me quedé en la casa de mi amigo a dormir. Cuando mi amigo me dijo, sí, te dejaron desde allá, desde tu casa, quedarte. Sí, me dejaron. Vos no te preocupes, todo estaba bajo control. Y al otro día, la que me esperaba cuando llegué. Ay. Me estaba esperando la tutora en la puerta. Encima era una de esas puertas bien gigantes, fíjese. Grande, esas puertas de antes, tipo de casas embrujadas. Y la bruja, la tutora estaba en la puerta ahí
Y yo ahí llegando y, hola, se llamaba Verónica. Hola, Vero, ¿cómo estás, Vero? Pasá para adentro. Pero vos me vas a pegar, le digo, pasá para adentro, me dice. Pero si me prometés que no me vas a pegar. Ok, te lo prometo, no te voy a pegar. Cuando pasé, hermano, tenía al lado ahí su arma letal. No me acuerdo cuál fue. Creo que fue no sé. Pero cuestión de que no la saqué barata. O sea, era bien rebelde. Tío, cuesta mucho obedecer a la autoridad. Cuesta mucho obedecer a la autoridad. Y más cuando nos dan lo que merecemos. Más cuando a veces no entendemos por qué mis papás son así. ¿Por qué este gobernante es así? ¿Por qué mis hermanos son así? Pero me encanta porque la Biblia vincula la autoridad con el amor. Dice en Romanos 13, 8 al 14, no tengas deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros. Porque el que ama a los demás cumple con toda la ley. Pues la ley dice, no cometas adulterio, no mates a nadie, no robes, no desees lo que es de otros. Eso y todos los otros mandamientos se resumen en uno solo. ¿Cuál es? Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. El amor no le causa daño a nadie, así que el amor satisface toda la ley. Es bueno que hagan esto que les digo porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. La noche ya se está acabando, está hablando de este mundo. Este mundo, la noche, ya se está acabando. Y el día está por comenzar, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de la luz. Vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo en satisfacer sus propios deseos. Obedecer y respetar a Dios y a los que Dios designó como autoridad nos prepara para aquello a lo cual Dios nos ha llamado. ¿Cuántos lo creen? Si hoy, desde el lugar que Dios nos ha dado, para acatar una autoridad o para hacer una, no podemos humillarnos, no podemos servir, no podemos respetarla. Entonces, ¿cómo Dios nos va a poner en otro lugar de autoridad? ¿Y cuál es el lugar más alto de autoridad? Yo le voy a decir cuál es el lugar más alto de autoridad. ¿Sabe cuál es? El servicio. Filipenses 2, 1 al 11. Y ya quiero ir terminando. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? El nivel más alto de autoridad, es el servicio. Y Jesús lo demostró. Jesús lo demostró yendo a esa cruz. Y fíjese, merecíamos realmente ese sacrificio. Lo merecíamos. Realmente Él siendo Dios, Jesús siendo Dios, se hizo como uno de nosotros. Y nos vino a mostrar el ejemplo. Por eso Dios nos ha dado una autoridad. A los que están en este lugar, a cada uno Dios le dio una autoridad para llevar a cabo o para someterse a una. Y fíjese que ninguno de los que estamos en este lugar, o todos mejor dicho, estamos bajo una autoridad. Todos. Y la mayor de esa autoridad es Dios. Quiero, si puedes poner por último el triángulo de las autoridades. Me gustaría que recuerden eso. Cada vez que estén en sus diarios quehaceres, que estén en el trabajo, que estén en su casa, que estén con sus hijos, ¿cuáles son las autoridades que Dios ha puesto en tu vida? Tú sabes. Y si está el amor con nosotros, si está el amor de Cristo en nosotros, recuerde que el amor va sobre cualquier ley. Sobre cualquier ley. Y eso fue lo que motivó a Cristo a entregar su vida por nosotros, el amor. No porque somos justos, no porque lo merecíamos. Quizá tu padre hoy, no lo merece. No lo merece. No, porque yo podría decir, no, mi papá me abandonó. Mi papá me dejó. Sufrí, estuve 8 años en un hogar, estuve otros 8 años en la iglesia. Fue donde conocí a Dios, fue donde cambió mi vida. Pero yo a él no lo perdono. Pero yo a mi mamá no lo perdono. Pero yo a mis hermanos no los perdono. ¿Son merecedores ellos? Quizás no. Y quizás los que están a tu alrededor no son merecedores de que respetes esa autoridad. Pero por amor, el amor que Cristo nos da, es que lo hacemos. Y si eres una autoridad, si Dios te dio una autoridad, sirve con el ejemplo. Porque eso es una autoridad. No es el que, así, háceme esto, háceme lo otro, hace aquello. No, autoridad no es el que manda. Autoridad es el que practica con el ejemplo. En tu matrimonio, sé buen esposo, sé buena esposa. A los hombres, saquemos la basura más a menudo, lavemos los platos cuando nos toca. Sirvamos. Eso es una autoridad. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a unirte a nuestra familia la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nuestra dirección es 5757 Norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Te esperamos.